Bien, buenas tardes. Vamos a reiniciar el congreso y, bueno, tengo el honor de presentaros a la doctora Lidia Feito Grande. Ella es filósofa y, bueno, acortando mucho el currículum para no alargarnos, destacar que es profesora de Bioética y Humanidades de la Facultad de Medicina Complutense de Madrid. Es vocal, asimismo, de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, vocal también de la Comisión Nacional de Uso Forense del ADN y presidenta de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. También es miembro del Comité de Bioética de España. Como áreas de investigación, pues destacar las numerosas publicaciones que tiene en diversos ámbitos sobre ética del cuidado, fundamentación de la bioética, ingeniería genética, neuroética, deliberación y educación de bioética y bioética narrativa. Recordad que esta mañana en mi presentación os he puesto la portada de un libro escrito en colaboración con Tomás Moratalla en relación con este tema, ¿no? Bueno, he dicho antes que es un honor para mí. Además, tengo una relación muy afectuosa con Lidia. Coincidimos realizando labor docente, bueno, un poco presuntuoso por mi parte decir que coincidimos a nivel de labor docente, pero en Chile, en unos cursos durante 2 años, creo que fuimos, ¿no? En colaboración con la Universidad del Desarrollo y de la Clínica Alemana, y para mí fue un placer pues, poderla escuchar y ver en directo, ¿no? Tiene una riqueza intelectual extraordinaria y una pedagogía y una facilidad para transmitir su conocimiento que es muy, muy envidiable. Sin más, os dejo con Lidia. Pues buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cambra, por esa presentación tan cariñosa. También comparto buenos recuerdos de aquellos viajes y de aquella estancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por dejarme compartir pues, unas cuantas ideas que espero que después podamos debatir. Siento si repito cosas o doy por supuesto otras cosas porque, por desgracia, mis ocupaciones no me han permitido asistir al resto del congreso, que, por lo que me han comentado, está siendo realmente interesante. Así que, bueno, me voy a ceñir a lo que me han pedido, que es una tarea imposible, como suele ocurrir, porque con este título, Controversias éticas de las nuevas tecnologías, pues podríamos estar hablando varios días. Así que pues, voy a intentar acotar un poquito esto en la medida en que sea posible. Quisiera empezar por una reflexión breve un poco sobre el futuro, ¿no? Es decir, pensar en los problemas éticos de las tecnologías, en el fondo lo que hace es, de algún modo, lanzarnos a ciertos retos, algunos reales y presentes hoy en día, pero otros que más bien atisbamos que nos los vamos a encontrar. Y en ese futuro que nos queremos plantear como desafío, uno de los elementos que probablemente todos observamos es que los seres humanos hemos alcanzado pues, una capacidad de invención, de modificación y de intervención que probablemente nunca antes habíamos tenido. Sé que esto es un tópico, pero es verdad que cuanto más avanza la tecnología, más sensación tenemos de que nuestro poder se incrementa. Y como bien saben, ya decía Hans Jonas aquello de que a mayor poder, mayor responsabilidad, que básicamente va a ser la tesis que yo voy a intentar defender en este rato, ¿no? Mi perspectiva, y espero que la compartan, es que los cambios que se van produciendo no son solo cuantitativos, no solo es que podamos hacer más cosas, sino que son cambios cualitativos. Es decir, que realmente nos colocan en escenarios absolutamente distintos e impensables hace un tiempo. Básicamente por 3 razones. En primer lugar, porque somos capaces de introducir modificaciones cuyas consecuencias no nos van a afectar a nosotros, sino a las generaciones futuras. Es decir, que las decisiones que tomamos hoy en realidad son decisiones que afectarán a otros de los que probablemente ni siquiera podemos imaginar cómo van a vivir, cuáles van a ser sus intereses o sus expectativas. Con lo cual, esa idea de responsabilidad, si quieren, se incrementa exponencialmente. En segundo lugar, porque esas capacidades científico-técnicas que vamos logrando
pues nos van enfrentando a problemas filosóficos. Siento barrer para mi casa, pero me parece que al final estamos en temas filosóficos de fondo que las nuevas tecnologías simplemente vuelven a abrir una y otra vez para repensarlos. Y en tercer lugar, estoy convencida de que las decisiones, como acabo de decir, reclaman responsabilidad. Es que decir, si la gran categoría ética a la que podríamos ponerle, digamos, como título, ¿no?, de todos los retos y desafíos es la categoría de responsabilidad. Una categoría que, por cierto, es relativamente reciente en el mundo de la ética. Hoy en día hablamos de la responsabilidad como algo que todos conocemos y reconocemos, pero lo cierto es que no se empezó a hablar de esta idea de responsabilidad hasta el siglo XX. Es decir, en el fondo lo que nos planteamos es qué clase de obligaciones morales tenemos frente a determinadas decisiones que tomamos, sus implicaciones y consecuencias. Bien entendido, y este punto me parece muy importante, que la responsabilidad ni siquiera tiene que estar vinculada a la culpabilidad. Es decir, que puedo no ser el culpable de una acción y, sin embargo, soy responsable por las consecuencias que tiene para las personas. Esto, en el marco de las ciencias y las tecnologías, me parece que es esencial. Es decir, a lo mejor no somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, quienes hemos contribuido a un desarrollo tecnológico, pero su uso y las decisiones que tomamos sí que son importantes porque, como sociedad, estamos diseñando el futuro. Dicho esto, ¿cómo nos preparamos para ese futuro? Bueno, por una parte tendremos que analizar cómo es la tecnología. Yo me voy a centrar en un aspecto muy concreto, que es la tecnología aplicada a la salud. Solamente voy a hablar de ese tipo de tecnologías. ¿Y qué necesidades o qué cosas tenemos que pensar de cara al futuro? Estaremos obligados también a analizar qué cambios se están produciendo. Es decir, no solo cambios desde el punto de vista de avances científicos, sino qué cambios se están produciendo en nuestras sociedades, en nuestras profesiones, cómo estamos configurando una nueva realidad y cómo esto, y este es un punto para mí esencial, exige que pensemos cómo hacer formación, porque en mi opinión nos jugamos todo en la educación, en la formación, en intentar pensar cómo colocarnos, digamos, con la cabeza bien amueblada para poder tomar decisiones. Y finalmente necesitaremos analizar el desarrollo de la propia ética, de la bioética, es decir, cómo nos formamos ahora en este otro escenario que es el mundo de los valores para intentar tomar decisiones adecuadas. Cambios que se han producido en la sociedad y de los que todos somos conscientes. Por una parte, hay una clara limitación de recursos. Cada vez más somos conscientes de que es necesaria hacer una gestión sostenible de unos recursos que nunca van a ser amplios. Y además esto implica introducir un elemento de justicia, un elemento de equidad. Por otra parte, ese elemento de equidad es tan esencial que, no sé su diagnóstico, pero el mío es que lo estamos haciendo francamente mal, porque las desigualdades no hacen más que crecer. Y en el final hay más bien espacios de intolerancia en lugar de trabajo comprometido por intentar luchar contra esas desigualdades. Con lo cual aquí tenemos bastante que trabajar. Esa desigualdad y esa injusticia, desde luego, se traslada y se pone muy en evidencia en el acceso a la tecnología y sus beneficios, que sin lugar a dudas no es igual para todos. Los que estamos en el primer mundo ciertamente tenemos un privilegio de poder disponer de determinadas tecnologías que en otros lugares del planeta son simplemente impensables, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo que vemos esas desigualdades, nos damos cuenta de que las cuestiones de salud tienen que pensarse en global. Es decir, que es imposible pensar que la salud es una cuestión local, sino que afecta a toda la población y, de nuevo, que las decisiones que tomemos van a afectar a todo el planeta. Y sin lugar a dudas hay un elemento por ahí subyacente que es que detrás de todo esto hay un elemento de resolver problemas y buscar aplicaciones de necesidad, pero también hay un afán de innovación. Es decir, al final la ciencia y la tecnología son intentos de ir progresando de alguna manera. Además de todo esto, pienso que es un elemento característico de nuestras sociedades un cierto legalismo. Y que me perdonen los legalistas, juristas, abogados y demás presentes en la sala. Legalismo en el sentido, digamos, más negativo del término, porque es verdad que la norma es absolutamente necesaria, pero percibo, y creo que quizá algunos de ustedes también estarán de acuerdo, que hay un afán por poner normas más que por educar. Y mi convicción es que el mundo de la ética no es exactamente igual que el mundo del derecho,
son compatibles y son complementarios, pero en el mundo de la ética la idea es promover valores, promover ideales de vida, buscar una vida buena. Y eso no necesariamente tiene que estar contenido en las normas, tiene que ver más con un compromiso moral de responsabilidad. Por otro lado, esta sociedad en la que vivimos, esto lo conocen todos, es una sociedad del conocimiento. Y tenemos un espacio común desde el punto de vista universitario, etcétera, donde presuntamente hay unos valores compartidos. Tenemos un énfasis en la adquisición de capacidades o competencias. Tenemos una gran disponibilidad de información. Una disponibilidad de información que no siempre redunda en que sepamos qué hacer. Les he puesto por ahí unas cuantas palabras para darle vueltas a este asunto. ¿Por qué esto es importante? Pues porque probablemente somos la sociedad que tiene más posibilidad de acceder al conocimiento y a la información, pero quizá no nos está llevando a tomar mejores decisiones. Y a lo mejor aquí también tenemos que pensar cómo mejorar. Dicho todo esto, como decía, me voy a centrar exclusivamente en tecnologías de la salud. ¿De qué vamos a hablar? Pues de cosas que ya están en otros ámbitos en este congreso y que por tanto no voy a profundizar. Hablamos de nuevas tecnologías en salud, por ejemplo, hablando de genética o de medicina predictiva, de la posibilidad de disponer de datos genéticos de las personas que hacen que empecemos a hablar de esto que se ha dado en llamar el humano de cristal. Es decir, vamos a tener información sobre las personas que nos va a permitir predecir de alguna manera al menos unas probabilidades de que las personas puedan padecer determinadas enfermedades o que tengamos acceso a una información sobre qué elementos están en eso que consideramos tan íntimo y personal que es nuestra información genética. Sin lugar a dudas, aquí hay graves problemas de preservar la confidencialidad de esos datos. ¿Quiénes van a tener acceso a esos datos? Por ejemplo, si un empleador en una empresa debe tener acceso a unos datos que pueden, como digo, revelar una predisposición a padecer una enfermedad, o cómo podemos hacer un mejor consejo, por ejemplo, para aquellas personas que quieren tomar determinadas decisiones reproductivas y que con estas nuevas tecnologías van a saber, de alguna manera, qué pueden esperar, ¿no? en cierto modo, de ese proyecto reproductivo. Evidentemente se abre aquí un escenario, y lo digo porque en algún momento se ha llegado a hablar incluso de este concepto de responsabilidad genética, de si deberíamos no solo dar información a la persona y a su familia, sino en qué medida habría una suerte de obligación moral, de responsabilidad, de que la persona revelara su información genética por el impacto que esto pudiera tener en la salud pública. Es decir, como una suerte de solidaridad genética con el resto de la población, ¿no? Esto ha dado mucho que hablar porque evidentemente supone, por una parte, una cierta intromisión en el espacio privado de las personas, pero al mismo tiempo esa convicción de que ninguno de los elementos que nos afectan son estrictamente personales, sino que, bueno, también dan lugar a que otras personas se vean afectadas. Otro elemento que tiene que ver con todo esto de la medicina predictiva y de lo que también se hablará o se habla en este congreso es de los fármacos personalizados, ¿no? De la farmacogenómica. De hecho, esto de la farmacogenómica, en el fondo, está planteando un escenario que nos parece muy deseable, que es este de los tratamientos adaptados al paciente, pero si estamos de acuerdo, y espero que sí, me parece que destaca muy significativamente que es muy importante cómo se da esa información a las personas y, por tanto, cómo hacer esa comunicación y cómo también hacer una educación sanitaria. Es decir, para que la gente entienda, por ejemplo, que una probabilidad en una predisposición no es lo mismo que una condena a determinada patología. Aquí también tenemos mucho que hacer y hay muchos espacios en los que pensar, desde todo el manejo de la informática, Internet, digamos, todos los dispositivos y redes que permiten acceder a información, hasta tener en cuenta las diferencias culturales, religiosas o de cualquier otra índole que en nuestra sociedad se ponen de manifiesto con una gran pluralidad y gran heterogeneidad de las personas que lo componen, pero que tienen también actitudes y, digamos, conocimientos o maneras de afrontar la información bien diferentes en unos y otros casos. Y de nuevo se plantea cómo hacer esa comunicación,
cómo hacer esa educación sanitaria pensando en toda esa diversidad. Aquí además creo que pasamos a otro escenario, que es el de la medicina preventiva, no solo la predicción, sino también la posibilidad de la prevención. Y creo que aquí de nuevo tenemos la misma cuestión, cómo educar, cómo dar esa comunicación. Bien entendido que, bueno, pues todos hemos vivido una pandemia y esto implica también cómo plantearnos los temas que tienen que ver con la salud de todos, con la salud pública, cómo extender hábitos higiénicos sanitarios y cómo introducir los elementos sociosanitarios, porque como todos sabemos, donde fracasamos estrepitosamente es en lo social. Es decir, aquí es donde siempre tenemos un problema. La cuestión no es disponer de tecnologías, sino de que las personas tengan posibilidades de vida que permitan que puedan acceder a esas tecnologías. Otro escenario que también es interesante pensar con estas nuevas tecnologías es el de la medicina del bienestar. ¿Qué quiere decir medicina del bienestar? Que ya estamos saliendo del escenario de lo estrictamente curativo o del alivio, la curación de enfermedades o síntomas para ir al bienestar. Véase la medicina antiedad. Es decir, las personas no quieren solo estar sanas, quieren sentirse bien. Y este es un objetivo también legítimo. Lo que pasa es que amplía el espectro, digamos, de las profesiones sanitarias, pone a nuestra disposición tecnologías que nos van a ir ofreciendo cada vez más cosas y no nos engañemos, también hay un elemento de producto, digamos, comercial, de moda, etcétera, que también se nos va imponiendo. Con lo cual, las demandas de los pacientes o de los no pacientes, usuarios, van a ser crecientes, pero se abre un escenario bien complejo que es el de ofrecer posibilidades que, como digo, van mucho más allá de la mera curación de enfermedades, con todo lo que esto implica, si quieren, desde un punto de vista más antropológico, pues de escasa aceptación de la situación que cada uno vive. Es decir, aquí también habría una reflexión sobre en qué medida no nos aceptamos a nosotros mismos tal cual somos o con las limitaciones, ¿no?, que tenemos. Y, por supuesto, la posibilidad de hacer algo que va todavía más lejos, que es mejorarnos. Es decir, no solo buscar el bienestar, sino ampliar nuestras capacidades en otro escenario inimaginable, que es el de intentar tener a nuestra disposición, digamos, posibilidades que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Y esto no lo digo en broma, es absolutamente en serio. Hoy en día ya disponemos de una serie de modificaciones que podríamos llamar perfectivas, mejorativas. Con las prótesis, por ejemplo, con la biónica, haciendo un enlace entre ingeniería, inteligencia artificial y fisiología, por ejemplo, pues eso, con implantes que tienen una serie de registros cerebrales de tal manera que se adaptan al usuario y aprenden sus movimientos. También tenemos fármacos, por ejemplo, agentes psicotrópicos que tienen relativamente pocos efectos secundarios, pero que permiten mejorar nuestras funciones psicológicas o cognitivas. Ejemplos hay muchos, el más famoso es el Prozac, es decir, un fármaco para la depresión que, sin embargo, se llama así la píldora de la felicidad, por lo que esto implica de bienestar, o elementos como el Ritalin, que se utiliza para los trastornos de un déficit de atención con hiperactividad, pero que los estudiantes están utilizando para mejorar en sus exámenes. Y no es broma, en Estados Unidos hay estudios que dicen que el 20% de los estudiantes universitarios están utilizando psicotrópicos. Y, por supuesto, hay técnicas no farmacéuticas, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, etcétera, que en principio se plantea como un elemento terapéutico, pues, por ejemplo, para mejorar a los pacientes con Parkinson, pero que inmediatamente tiene también aplicaciones de carácter mejorativo, pues porque podemos también estimular nuestra memoria o nuestra capacidad de atención, etcétera. Es decir, esto que es tan futurista, en realidad es ya un reto presente. A esto cabe añadir el gran elemento con el que todos estamos últimamente dando vueltas, que es el de la inteligencia artificial, que se une y de alguna manera es transversal casi a cualquiera de las otras cosas porque se van aliando las tecnologías. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues casi todo. Diagnosticar enfermedades, tener médicos virtuales a los que yo en una app simplemente tengo que poner mis síntomas para que ella me diga qué es lo que tengo. Se puede trabajar con Big Data para temas de salud pública. Se puede hacer experimentación virtual. Ya se están haciendo proyectos de investigación utilizando realidad virtual, realidad aumentada, gemelos virtuales. Es decir,
un nuevo escenario en el cual, en lugar de tener que hacer investigación con pacientes, lo vamos a poder hacer con entes virtuales. Cirugía robótica, salud virtual, es decir, las aplicaciones o chatbots que pueden también ser interesantes para el control y seguimiento de los pacientes, la telemedicina, los nanorobots, el Internet de las cosas. En fin, un mundo, como ven, lleno de posibilidades, pero también lleno de retos. Me gustaría solamente, y con esto termino en este apartado, hacer un pequeño apunte, porque para mí es especialmente significativo ese desarrollo de la inteligencia artificial que se traduce en los robots asistenciales. Creo que además en este contexto viene bien que lo mencionemos, porque como probablemente saben, hoy en día ya disponemos de este tipo de robots cuya función es cuidar a personas dependientes, cuidar a personas mayores, cuidar a niños, cuidar a enfermos. Evidentemente, para las residencias de personas mayores, por ejemplo, o para determinados centros asistenciales, puede ser tremendamente útil, pero a nadie se le escapa que esto, como mínimo, suena a un espacio en donde esa interacción social que se está planteando no es, voy a decirlo con todas las palabras, no es un proyecto humanizador. Es decir, es un intento de cuidar de aquella manera. Luego, si quieren, en la discusión pues podemos hablar un poquito de hasta qué punto esto es deseable o no. Hecho este primer recorrido, les traigo este texto muy rápido, leo solamente el final. Es de Jack Ma, que es el presidente ejecutivo del sistema de comercio electrónico Alibaba, seguro que todos lo conocen, que en una conferencia sobre inteligencia artificial en 2018 decía, leo últimas líneas, tenemos que aceptar que nunca correremos más que un coche y que las máquinas terminarán siendo más inteligentes que nosotros, pero no serán sabias, ni tendrán sueños o anhelos. Debemos concentrarnos en lo que nos hace humanos. Creo que esta es la clave. Si el problema no es estar en contra de la tecnología o a favor, sino no perder ese elemento que es el que tiene que ver con nuestra condición de seres humanos. Por tanto, ¿qué deberíamos plantearnos como reto? Pues intentar diseñar una tecnología con valores y desde los valores. Piensen que hoy en inteligencia artificial se está planteando, por ejemplo, un diseño ingenieril con valores. Es decir, programar la máquina de tal manera que introduzca determinados valores que consideremos que son humanamente defendibles. Por otra parte, estos desafíos, en el fondo, como decía antes, nos obligan a pensar quiénes somos, qué nos hace tan únicos, qué significa ser un ser humano en un espacio tan tecnificado y determinar qué clase de relación queremos tener con la tecnología. Como decía, si esto es un proyecto humanizador o todo lo contrario. Pues bien, para pensar todo esto, brevísimamente quisiera proponer, en primer lugar, que pensemos, esto lo voy a decir muy rápido porque es muy simple, ¿qué actitudes podemos tener frente a la tecnología? Aquí no me resisto a citarles a Ortega y Gasset, nuestro gran filósofo, que entre otras cosas, en ese libro maravilloso de meditación de la técnica decía, el ser humano es un animal técnico. Esto conviene no olvidarlo. Es decir, nuestro modo de estar en el mundo es modificando el mundo. O dicho de otra manera, es que si no, no sería mundo. Es decir, si no hacemos esa transformación, esa suerte de adaptación que además Ortega plantea que tiene que ver precisamente con lograr el bienestar, no seríamos humanos. Por tanto, con esto yo ya pongo las cartas sobre la mesa boca arriba. Es decir, la tecnología no es el enemigo. La tecnología es nuestro modo humano de ser. El asunto es regular esa tecnología de manera que no perdamos nuestros valores. Pues bien, teniendo esto en mente, hay, por así decir, de manera muy simplificada, dos grandes actitudes ante la tecnología. Los que están a favor y los que están en contra. Lo voy a decir de manera muy simplificada y dicotómica, luego si quieren matizamos. Es decir, los tecnofílicos y los tecnofóbicos. ¿Qué dicen los tecnofílicos? Pues de manera así, casi con silogismo clásico. La ciencia pone a nuestra disposición, ciencia y técnica, medios para salvar vidas o mejorar el bienestar. Salvar vidas es una acción moralmente correcta, luego es lícito utilizar los medios que nos permiten salvar vidas. O sea, ok con la tecnología. Claro, ¿esto qué significa? Que estamos asumiendo que el desarrollo tecnológico siempre es bueno, que el progreso es imparable, que además es positivo, es decir, no hay nada que enmendarle, digamos, a esa idea de progreso, y más bien habría que buscar razones para no seguir progresando. Es decir, aquí la carga de la prueba como que cae en el otro lado, ¿no? Es decir, diga usted por qué no habría que seguir
intentando desarrollar más tecnología, puesto que esto puede salvar vidas, puede hacer que vivamos mejor. Aquí, por poner un escenario también, digamos, más narrativo, pues tendríamos, por ejemplo, las grandes utopías, como la de Francis Bacon en la Nueva Atlántida, ¿no? Es decir, el sueño, pues, de un mundo bien ordenado, bien regido por medio de la técnica. Es decir, la técnica es una aliada, de alguna manera, para conseguir ese mundo perfecto. En el extremo contrario estarían los tecnófobos, las posturas tecnofóbicas, perdón. De nuevo, con un silogismo fácil. La ciencia pone a nuestra disposición, efectivamente, igual que en el caso anterior, medios para salvar vidas o lograr el bienestar, pero esos medios pueden generar problemas terribles, consecuencias espantosas. Con lo cual, hay que renunciar a los beneficios para evitar los riesgos. Si alguno sabe un poquito de lógica, ya sabe que este argumento no cuadra. Pero más allá de esta cuestión, en estas posturas en contra de la técnica, lo que se plantea es que el avance tecnológico, en lugar de plantearse como una idea de progreso positivo, más bien se entiende como una amenaza que plantea una serie de riesgos ante los que la actitud más razonable es la de sospecha. Es decir, una actitud reticente, diríamos, porque la tecnología puede ser muy deshumanizadora, puede hacernos perder los elementos más importantes que nos definen como personas y, por tanto, aquí la carga de la prueba cae en la tecnología. Ahora lo que habría que plantearse es, diga usted las razones por las cuales habría que seguir desarrollando tecnología. ¿Vale? En este caso, también pongo otro elemento narrativo bien conocido de todos, que es el famoso mundo feliz de Huxley, ¿no? Las distopías. Es decir, esos escenarios terroríficos, pesadillas de un mundo marcado por una tecnología en donde se ha perdido absolutamente la humanidad. Claro, el asunto es, ¿y cómo manejamos esto? Pues un argumento que se ha utilizado hasta la saciedad es el de la pendiente resbaladiza. Este argumento, que seguro que todos conocen, en el fondo lo que viene a decir es que es mejor no empezar antes que arriesgarnos a cosas terroríficas. Les pongo un ejemplo con el tema de la edición genética y la modificación o mejora genética. Claro, el asunto es así de fácil. Yo me voy a imaginar que hay un primer escenario que es el de la terapia génica somática. Vamos a curar una patología, lo vamos a hacer en células somáticas, que por tanto no va a heredar la descendencia. Y en principio esto tendría una valoración moral positiva porque es como cualquier otro escenario de terapia. Pero claro, abrir esta puerta nos permite empezar a deslizarnos por una pendiente en la cual justificaríamos antes o después que esa terapia se hiciera en línea germinal y que por tanto la pudieran heredar las siguientes generaciones. Es decir, si yo no quiero tener esta enfermedad, tampoco quiero que la tengan mis hijos. Lo cual tiene una cierta lógica desde el punto de vista de la responsabilidad, pero para muchos significaría estar abriendo una puerta peligrosa porque esos niños teóricamente no habrían tenido la opción de decidir si quieren o no recibir esa modificación. Con todo, aquí no estaría la cosa muy mal, pero a nadie se le escapa que antes o después acabaríamos por justificar y por qué no vamos a hacernos más guapos y más listos. Es decir, si no quiero tener una enfermedad, pues también quiero ser más alta, más rubia y más guapa. Oye, ya que nos ponemos... Es decir, al final podríamos justificar otro tipo de intervenciones que ya no son curar enfermedades, son cosas un poquito distintas. ¿Y por qué no hacer que mis niños también sean más altos, más rubios y más guapos? Es decir, puedo hacer esa mejora también en línea germinal. ¿Y el argumento dónde acaba? Pues que al final acabaremos haciendo cosas horribles. Y esas cosas horribles que vamos a hacer ya no tienen nada que ver con el punto de inicio, se trataría de una eugenesia involuntaria. Es decir, un intento de modificación de la especie para buscar un ideal de perfección, al modo como los nazis en su momento hicieron ese planteamiento de una obligatoriedad de mejorar la especie. Si se dan cuenta, todos estamos de acuerdo en el punto A y en el B. Es decir, en el A todos estamos de acuerdo en que está muy bien curar enfermedades y en el B todos estamos de acuerdo en que es abominable plantearse ese escenario. La cuestión es que el argumento dice que empezando por A acabaremos en B indefectiblemente. Es decir, que esta es una pendiente por la que nos vamos a caer. Este argumento, utilizado así para la ingeniería genética o la edición genética, vale exactamente igual casi para cualquier tecnología que quieran plantear. Frente a ella, lo que se plantea es la posibilidad de trazar líneas morales. Es decir, es verdad que este es un argumento poderoso, porque ya sabemos qué ocurre, pero, bueno, algunos queremos creer que la racionalidad humana es capaz de establecer límites.
de establecer líneas morales que dicen esto sí y esto no. Y ahora lo que tendremos que decidir es dónde ponemos la línea. Si la ponemos más allá o si la ponemos más acá. Porque fíjense, es verdad que este argumento puede parecer una visión prudencial frente a unas consecuencias horribles, pero es el argumento del miedo. Es decir, si en cada desarrollo tecnológico tuviéramos que decir que por el hipotético resultado horroroso que se podría dar quizás en el futuro es mejor no empezar, tendríamos que justificar muy bien por qué a los pacientes hoy, con una tecnología disponible para curar su enfermedad, les vamos a decir no te vamos a curar porque quizás mañana se nos ocurra una cosa horrible. Y a mí personalmente me parece muy difícil justificar éticamente esa opción. Por tanto, es un argumento que se emplea mucho, es un argumento, digamos, que marca el tema del riesgo y el peligro, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero es un argumento que al final nos deja paralizados. Con lo cual, probablemente también incurre en una cierta irresponsabilidad. Más argumentos que se han empleado, y voy muy rápido que no quiero extenderme demasiado. Les presento una serie de autores que le están dando vueltas a estas cosas. Por ejemplo, Francis Fukuyama dice que la nueva tecnología, la de edición genética, pero también otras, atenta contra la dignidad humana. Es decir, su planteamiento es que en el fondo la esencia humana se podría ver alterada por las modificaciones que nosotros queremos ir introduciendo y esto va a ser, en el fondo, vulnerar su dignidad. Esta es una postura que define claramente lo que se ha venido en llamar la postura bioconservadora, es decir, la de aquellos que se oponen al uso de la tecnología para cualquier alteración que se pueda hacer en el ser humano y específicamente para las alteraciones de carácter mejorativo o perfectivo, en la convicción de que existe una naturaleza humana que es preciso preservar y que no está justificado cambiar o buscar, digamos, un escenario distinto. Un argumento un poco diferente es el que utiliza Jürgen Habermas. En este caso, lo que él plantea no es tanto que vayamos a alterar la dignidad humana, sino que vamos a atentar contra las generaciones futuras. Lo que este autor plantea más bien es que las intervenciones genéticas o de otro tipo que podamos hacer en los seres humanos, en el fondo son un acto de soberbia, un acto de dominación de la naturaleza que está obligándonos a modificar nuestra propia autoconcepción como especie y que al final rompe, por así decir, nuestros esquemas morales universales. Y por tanto, lo que dice es que en el fondo las decisiones eugenésicas dejadas en manos de los padres se convertirían en una especie de mercado, un espacio de libre, digamos, compraventa, si se puede decir así, de determinadas opciones para hacer modificaciones biológicas y que en el fondo esa presunta libertad de los padres colisionaría con la libertad de los hijos de poder decidir cómo quieren vivir, cómo quieren ser y qué modificaciones quieren recibir. Digamos que no serían autores de su propia vida. Tercer autor que les quiero mencionar, Michael Sandel. Michael Sandel, que es un gran autor que habla de muchos temas de la justicia, lo que dice es que estas tecnologías hay que andar con mucho cuidado porque eliminan la apertura a los dones. Su planteamiento es que el deseo de dominar la naturaleza, un poquito en la línea de Habermas, lleva a una actitud de control, de dominación, de soberbia y también a una pérdida de la apreciación de la vida como un don, como algo recibido, como algo que se nos da. Y, por tanto, podría producir una pérdida de valores, valores como la humildad, como la responsabilidad o como la solidaridad. Y por eso, dice Sandel, el problema no está en defender la autonomía, no está en si las nuevas generaciones van a poder decidir o no, ni siquiera está en preservar la dignidad de las personas, sino que intentar modificar a un individuo para que pueda sobrevivir en un mundo injusto está mal planteado. Lo que hay que hacer es evitar que este mundo sea injusto. Es decir, menos opciones tecnológicas para cambiar a la gente y más opciones de otro tipo para evitar la injusticia. Bueno, en el escenario totalmente contrario nos vamos a encontrar otros argumentos. Fíjense que todos estos coincidirían en hablar, como decía, de la dignidad, de preservar la naturaleza, de que no podemos jugar a ser dioses, de que vamos a generar discriminaciones, etcétera. Como digo, en el escenario contrario estarían autores como Julian Savulescu, que lo que dice es más bien lo contrario. Mire usted, la mejora, los cambios, las modificaciones en el ser humano promueven la autonomía y van a, de algún modo, lograr o por lo menos acercarse a un florecimiento humano. Es decir, su perspectiva, que es la de los transhumanistas, es la de que la selección genética o la modificación de los individuos, en lugar de limitar la libertad de las personas, en realidad lo que hace es promover la autonomía.
¿Por qué? Pues porque si las modificaciones que hacemos de algún modo mejoran el conjunto de capacidades básicas y por tanto dan más oportunidades de vida a las personas, finalmente estamos mejorando su situación, haciendo que vivan mejor y que logren más bienestar. Ni que decir tiene que el debate está servido y que, bueno, luego lo podemos, si quieren, discutir. Esto me lo voy a saltar. Vamos a ir acabando. ¿Qué tarea le compete a la bioética en este escenario? Más o menos ya lo he ido diciendo. Por una parte, creo que hay una serie de problemas que tenemos que resolver o por lo menos atender a ellos. Por una parte, la de privacidad, la de protección de datos. Muchas tecnologías están, como decía antes, convirtiéndonos en un humano de cristal. Por otra parte, la equidad, sin lugar a dudas. Es decir, intentar que esos recursos tecnológicos estén disponibles de un modo equitativo. Ni que decir tiene que una obligación moral básica será la de la seguridad y la fiabilidad, evitar el daño. Y también el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas, empoderar a las personas para que puedan tener control, para que no generemos dependencias y, en mi opinión, este punto es capital, intentar no solo garantizar derechos, que por supuesto, sino además que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida conforme a el ideal de su biografía, de quiénes quieren ser. Y creo que aquí tenemos también mucho que hacer, en ese sentido, de que la tecnología apoye, promueva y ayude a que las personas desarrollen ese proyecto personal y no que lo limite o que lo imposibilite. Y, por supuesto, tendremos que hacer un análisis de las consecuencias y con esa categoría que decía antes de responsabilidad. Es decir, tenemos que plantearnos qué ocurre con las decisiones que tomamos de cara al futuro, evitar la pérdida de relaciones humanas, evitar las situaciones de falta de respeto, evitar todas las situaciones de desprotección social. Y dirán, todo esto ya lo sabíamos, efectivamente. Lo sé, es decir, es que por desgracia, yo creo, o por suerte, no sé, que la tecnología lo que hace es ponernos de frente, otra vez, frente a los problemas que no somos capaces de resolver en nuestro mundo. Insisto, mi perspectiva es que no es la amenaza la tecnología, la amenaza somos nosotros, que no sabemos qué hacer con una sociedad que es injusta y que no somos capaces de resolver. Así que les propongo, por una parte, plantearnos que claramente no es éticamente aceptable todo lo que es técnicamente posible. Esto tiene que ser una consigna clara y que en el ámbito de la salud todavía esto es más importante. Entonces, los hechos técnicos no son valores. Los valores son esos elementos de estimación y evaluación que nosotros le vamos a dar a la tecnología. Y, por tanto, ni tecnofilia ni tecnofobia. Ni ser unos ingenuos, que podría llegar a la imprudencia, ni ser unos miedosos, que llevaría a la paralización. Yo les diría, como Aristóteles, el tertium quid, el término medio. Bueno, vamos a buscar una racionalidad prudencial que tome en consideración las posibilidades que ofrece la tecnología, pero que al mismo tiempo analice con mucha prudencia y con mucha responsabilidad qué consecuencias tiene y si esto, como decía antes, es un proyecto humanizador o no. Creo que esta es la clave y, por tanto, 3 palabras fundamentales: comunicación, responsabilidad y cuidado de las personas. Con lo cual, podríamos resumir esto, y me callo ya, en una serie de elementos que creo que son claves y que, si quieren, ahora podemos discutir. En primer lugar, deberíamos comprometernos, pongo los médicos y los investigadores, pero por extensión toda la sociedad, con el logro de unos fines legítimos, humanizadores y con el uso de unos medios que podamos considerar éticamente aceptables. Y creo que aquí, como decía, la categoría es la de responsabilidad. En segundo lugar, creo que un elemento absolutamente central es tener en cuenta a las personas vulnerables. Este debe ser el centro de nuestra atención y, por tanto, tratar con cuidado, con justicia y con respeto a esas personas. En tercer lugar, valorar los problemas que se derivan de una búsqueda del beneficio terapéutico que pudiera ser, de algún modo, un poquito acrítica, ¿no? Diciendo, bueno, es que como yo quiero curar, como yo quiero ayudar, ya bueno, pero a lo mejor hay riesgos excesivos, o a lo mejor estamos poniendo en peligro ese espacio de privacidad de las personas, o a lo mejor estamos demasiado obsesionados por la búsqueda del bienestar y se nos están olvidando otras cosas. Es decir, valorar de alguna manera que esa búsqueda del beneficio terapéutico tiene aristas, ¿no?, por decirlo de este modo. En cuarto lugar, tomar
en consideración la información al público. Como decía antes, creo que es muy importante cómo hacer comunicación, cómo hacer educación sanitaria, cómo formar, y voy a decirlo de esta manera, cómo promover sociedades más democráticas. Finalmente, la información es lo que nos permite poder tomar decisiones como ciudadanos activos en la democracia. Y en quinto y último lugar, tomar conciencia de todas estas posibilidades que va abriendo la tecnología, de las interacciones sociales que esto supone y de cómo se pueden producir aceptaciones o rechazos y qué implicaciones tiene esto. Porque no nos engañemos, algunos avances tecnológicos también pueden hacer, vamos a decir así, como sociedades de dos velocidades o de dos grupos, donde unos tienen más posibilidades y otros menos, con lo cual volveríamos a reproducir otra vez más espacios de injusticia. Así que, y esta es mi última diapo, la responsabilidad con el presente y sobre todo con el futuro exige diseñar racionalmente cuáles son los límites de nuestra intervención. Al final, como decía, de lo que se trata es de tomar decisiones responsables para decidir qué clase de mundo queremos en el futuro y cómo queremos que sea la humanidad que vive en ese mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia, por esta excelente conferencia. Ya les adelanté de su brillantez pedagógica. Y si van llegando preguntas. Sí. Bien, Lidia, pues te leo. Gracias por la ponencia. Dos comentarios. En relación con la posibilidad de informar sobre el acervo genético, genómico de la persona, más allá del individuo o familia, ¿no es posible orientado como las enfermedades infecciosas transmisibles que puedan ser de declaración obligatoria? Ese sería el primer comentario. Si quieres añadir algo. Es una afirmación, sí, sí. No hay signo de interrogante, ¿no? ¿Contesto o no? Si quieres añadir un comentario, sí. No, totalmente de acuerdo. Es decir, sí, esta es la idea de lo de la solidaridad genética, ¿no? Es decir, bueno, yo no soy un sujeto aislado en el universo, sino que, bueno, pues lógicamente afecto a otros, por así decir. El asunto está en que esa información genética como que se considera excesivamente privada y muchos, en el debate, ¿no?, sobre esta responsabilidad genética, lo que plantean es que eso sería una suerte de intromisión porque quienes lo afirman así dicen que incluso no tendría obligación de decírselo a su familia. Es decir, en el extremo contrario, ¿no? Entre la declaración obligatoria, quienes dirían aquello de, mire usted que yo con mis cositas y no tengo ni que decírselo a mis seres más cercanos, ¿no?, genéticamente. Ese es el debate. Yo estaría más en esta línea de que efectivamente eso tiene que ver con un espacio de divulgación, vamos a decirlo así, pero sí creo que más que la declaración obligatoria, que me suena a norma y prohibición, más bien promoción, ¿no? Es decir, que la gente asuma esa responsabilidad. Pero sí, de acuerdo. El segundo comentario es en la atención sobre el acompañamiento relacionado con la información genética, ya existe una aproximación, a saber, el asesoramiento genético ofrecido por genetistas y asesores genéticos, ¿no? Sí, sin duda. Y aquí nos jugamos mucho. El asunto, por eso decía, si estoy completamente de acuerdo, es decir, se trata de enfatizar eso quizá un poquito más, ¿no?, y dar cauces profesionales, institucionales, organizativos, etcétera, para que ese consejo genético no sea, y corríjame si me equivoco, algo que hacen algunas personas muy bien hecho, pero con escaso reconocimiento, sino que sea algo pues que esté, digamos, mucho más disponible, ¿no?, para todas las personas. Pero sí, completamente de acuerdo. Gracias. Gracias, Paco. La siguiente pregunta nos dice, bueno, asumiendo un desarrollo tecnológico tal que la edición genética no cause daños colaterales, ¿es moralmente preferible la selección embrionaria a la edición en línea germinal? Ay, qué difícil. Pues no sé qué es mejor. Claro, la edición en línea germinal, digamos que en el fondo lo que hace es, vamos a decirlo de este modo, anticiparse a la situación, ¿no? Y decir, bueno, pues si yo hago esa modificación, mi descendencia no tendrá que enfrentarse, digamos, a esta situación. Poniendo esa hipótesis que ha puesto muy bien la persona que pregunta, de suponiendo que esto es seguro, en fin, que no hay otro tipo de efectos colaterales ni nada parecido, ¿no? En el caso de la selección embrionaria, yo diría que es, si me permiten que lo diga de esta manera, un poquito más burda, en el sentido de que, bueno, pues yo primero genero unos embriones y luego selecciono a ver cuál. Parecería que lo otro
digamos, es como más elegante desde el punto de vista tecnológico. Pero desde el punto de vista de una valoración ética no me atrevería a decir, digamos, cuál es mejor o cuál es peor. Creo que el planteamiento es, como decía, el de tomar, digamos, decisiones válidas. Uno de los argumentos, por ejemplo, que se aduce con frecuencia en contra de la edición genética en línea germinal es que no es necesaria. Y a mí me convence bastante. Es decir, que si dispusiéramos de unas técnicas adecuadas de edición en línea somática, si nace una persona que tiene determinada enfermedad, se le podría ofrecer ese tratamiento. Y, por tanto, sería una decisión autónoma de la persona si quiere o no quiere someterse a ese tratamiento. Y a mí esto me parece que pinta bien como argumento, ¿no? Es decir, que parece más razonable que el hecho de tomar decisiones de cara al futuro. Bien entendido, porque tampoco quiero que parezca que soy una ingenua, que todos estamos tomando decisiones por nuestros descendientes, ¿vale? Es decir, que tampoco podemos pensar que es que todo es perfectamente natural y espontáneo en absoluto, ¿vale? Se toman decisiones sobre cuándo tener hijos, sobre cuál es su alimentación, sobre si los llevamos al médico o no, es decir, sobre 1000 cosas. Y eso afecta también a su desarrollo futuro. Con lo cual, es verdad que esas decisiones ya las tomamos. Entonces, de nuevo, responsabilidad, no se me ocurre otra cosa. Muchas gracias, Lidia. ¿Alguna pregunta más? Mira, aquí. Muy bien. Primera, dos preguntas. ¿Quién definiría dónde trazar las líneas morales en relación al argumento de la pendiente resbaladiza? Esta sería la primera. ¿Están vinculadas o no? Quizás llegamos tarde a la reflexión ética en relación a la velocidad con la que se va desarrollando la tecnología. ¿Dónde o cómo nos situamos entonces? Pues gracias. A ver, esto de las líneas morales se ha discutido desde hace ya bastante tiempo. Incluso yo diría que una de las cosas más interesantes que han ido sucediendo en las últimas décadas, digamos desde los años 90 para acá, es que de algún modo nos hemos ido anticipando a los problemas. Es decir, hemos hecho una reflexión ética antes incluso de que las tecnologías estuvieran disponibles, ¿no? Es decir, cuando eran una mera hipótesis, lo cual creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, que vayamos un poquito por delante en la reflexión ética, porque ya saben eso que solemos decir los filósofos de que la lechuza de Minerva siempre llega tarde, ¿no? Es decir, que al final siempre la realidad va más deprisa de lo que nosotros podemos pensar. Bueno, pues dicho esto, en ese debate de los años 90, cuando se empezaban a hacer los primeros experimentos de ingeniería genética, se discutió mucho esto de las líneas morales, y en concreto con un autor llamado William Anderson. El planteamiento es siempre el mismo. La línea moral tiene que ser un elemento bien justificado desde el punto de vista de los valores que se pretenden defender, que tome en cuenta de una manera prudencial, vamos a decir, ventajas, inconvenientes, consecuencias, etcétera, y sabiendo que esa línea moral tiene que ser pues lo único que podemos hacer en las sociedades democráticas, que es intentar representar la opinión que de algún modo pensemos que es la que todos podemos compartir, o al menos la mayoría de nosotros. Dirán ustedes, ¿y qué débil es esto? Pues sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, la línea moral al final es una apuesta, digamos, por un espacio de responsabilidad que dice, por ejemplo, como está hoy en día, edición genética en línea somática, sí, siempre que haya garantías de seguridad, etcétera, y todo lo demás no. Y esa línea moral no se ha traspasado por ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque el planteamiento es este. Hay un consenso bastante unánime en que todas aquellas cuestiones que son de carácter terapéutico son aceptables desde el punto de vista ético. Y sin embargo, todo lo que sea introducirnos en la línea germinal o introducir otros objetivos de carácter mejorativo, más bien no. Y así es como lo hemos traducido en las legislaciones. Es decir, al final ese elemento normativo también es una garantía de que no queremos traspasar esa barrera. ¿La barrera se mantendrá indefinidamente? Seguramente no. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque hay una parte que tiene que ver con que las sociedades evolucionan y cambian sus criterios o sus valores. También porque las tecnologías ofrecen más seguridad y a veces tenemos cierta prevención frente a un traspasar la línea
por miedo a cosas que no conocemos, pero conforme avanza la tecnología, pues empezamos a ver que a lo mejor ese miedo era infundado o no era tan grave o lo podemos controlar de alguna manera, en cuyo caso tampoco sería irresponsable mover la línea. Pero también, y no nos engañemos, hay un efecto, vamos a llamarle adaptativo. Es decir, bueno, al principio las cosas nos alarman mucho, nos ponemos todos muy nerviosos diciendo oh, qué horror, y mañana pues ya estamos un poquito más acostumbrados. Y esta es más peligrosa. Es decir, porque al final es como que, bueno, pues ya empezamos como a pasar todo por alto. Y esa es la que deberíamos, creo yo, intentar evitar, ¿no? No sé si respondo con esto a la pregunta. Es decir, al final, ¿cómo se ponen las líneas morales? Pues intentando pensar juntos qué elementos consideramos que es preciso salvaguardar. Y con esta, insisto, esta debilidad, es que no llega mucho más allá. Respecto a la segunda pregunta, ¿llegamos pronto o tarde? Yo creo que llegamos a tiempo. Es decir, que estemos aquí todos ahora pensando estos temas quiere decir que hay un conjunto de cerebros que están intentando por lo menos que esto no sea un desarrollo tecnológico, industrial, mercantil, sin ninguna intervención de la sociedad. Y me parece que este es el punto. De hecho, fíjense que una de las mejoras, podríamos decir, de nuestro tiempo es precisamente que la ciudadanía, los expertos, los no expertos, etcétera, no son ajenos, ni ciegos ni sordos frente a lo que está produciendo como desarrollo la tecnología. Y creo que este es el punto. Y por eso decía que el elemento educativo y formativo me parece que es el esencial. Muchas gracias, Lidia. Una última pregunta, bueno, si hay alguna más, también todavía estamos en tiempo. Una vez fijada una línea moral, ¿deberían legislarse las consecuencias de los posibles incumplimientos? Claro. Es decir, las líneas morales, como decía, se trasladan de manera bastante rápida a legislación. ¿Por qué? Porque no nos fiamos, básicamente. Es decir, por más que yo sea una gran defensora de que la convicción sobre los valores morales es mucho más efectiva y mucho más importante que una legislación, al final la única manera de asegurarnos que la gente cumple esas cosas que nos parece que son absolutamente básicas, pues es poner una normativa. Y además yo creo que tiene además un factor digamos, beneficioso y prudencial. Y es que cuando existe una normativa y sobre todo cuando existen normativas internacionales que hemos sido capaces pues, de dialogar y consensuar y tal, de alguna manera tenemos, no sé cómo llamarlo, una suerte de acervo, digamos, de elementos mínimos compartidos con los cuales podemos trabajar juntos. Y creo que esto no es desdeñable. Es decir, no es solamente pensamos aquí unos cuantos, sino, no, es que en otro sitio también piensan parecido. Y hemos sido capaces de establecer ciertas bases. Y a mí me gusta pensar que al final vamos consiguiendo generar, por así decir, una serie de convicciones básicas que nos permiten vivir en la sociedad y, entre otras cosas, pues decir que hoy en día, a la altura del siglo XXI, hay cosas que simplemente no son de recibo. Y ya está, ¿no? Es decir, como que hay un cierto avance moral de la humanidad, o yo quiero ser optimista y pensarlo así, ¿no? Uy, ¿cómo me ha quedado esto de...? En relación con la idea, se trata de definir qué clase de mundo queremos construir, cómo será la humanidad, ¿no? En relación con esta idea, ¿quién debe definirlo? Y quien lo defina, ¿puede imponerlo al resto del mundo? En un mundo globalizado, esto tendrá inevitablemente una serie de consecuencias. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues claro. Es decir, ¿cuál es el asunto? A ver, cuando decimos tenemos que pensar cómo queremos que sea el mundo, cómo queremos que sea la humanidad del futuro, yo quiero hacer, digamos, una llamada a la responsabilidad de todos. Es decir, lo que sí que me parece es que aunque todos seamos conscientes de que hay poderes que se nos escapan y que desde luego son los que deciden nuestros destinos, quiero pensar que las sociedades, y vuelvo a decir, las sociedades democráticas tienen algo que decir respecto a cuál es ese destino hacia el que queremos caminar. Con lo cual, más que decir, mira, no hay nada que hacer, pues total, ¿para qué pelear? Yo diría, sigamos peleando. Es decir, sigamos intentando defender valores que nos parecen importantes, sigamos defendiendo espacios de humanización, sigamos defendiendo qué tecnologías son las que nos parecen adecuadas para promover una mejor vida de las personas e intentemos no hacer huelga de brazos caídos. Es decir, bueno, en la medida de mis posibilidades, en la medida en que yo tengo una responsabilidad también por el futuro, pues como recuerdan una frase que decía Julián Marías, que a mí me gusta mucho, que es esto de por mí que no quede. Es decir, al menos que nuestra responsabilidad esté garantizada. No sé si esto nos llevará muy lejos, pero yo diría que es como mínimo nuestra obligación moral.
Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, creo que estamos en tiempo. Agradecerte, Lidia, todo el conocimiento que nos has brindado hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.